Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada y detallada del guión, manteniendo el mismo estilo, tono y formato, pero expandiendo la información para alcanzar las 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco amor prohibido, pasión ardiente y corazones rotos. El drama turco llega a su límite. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, y bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito del drama y la pasión. Estoy radiante de tenerlos aquí, listos para sumergirnos juntos en un océano de emociones intensas. Hoy no vamos a andarnos con rodeos, vamos a explorar el lado más ardiente, el más dramático y, seamos honestos, el más adictivo de nuestras series turcas preferidas. ¿Están preparados para un viaje sin retorno a través de amores prohibidos, escenas que derriten la pantalla y personajes que viven al filo de la navaja? Porque eso es precisamente lo que les espera hoy. Prepárense para sentir la intensidad en carne viva, porque vamos a analizar esas series que nos han dejado sin aliento, con sus tramas intrincadas, sus giros inesperados y, por supuesto, un nivel de drama que te hace gritarle a la televisión. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de sentimientos encontrados, quiero recordarles lo de siempre: si este tipo de contenido hace vibrar sus corazones, no olviden suscribirse al canal como si no hubiera un mañana. Activen esa campanita que siempre anda por ahí para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y, por favor, inunden la sección de comentarios con sus opiniones y reacciones. Sus voces son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, agarren sus pañuelos, porque esto, mis amigos, se va a poner más intenso que una mirada de un galán turco bajo la lluvia. Empecemos este viaje con un clásico contemporáneo que estoy segura, muchos de ustedes conocen y veneran. Asterisco asterisco Sencalcap asterisco asterisco, traducida al español como Llamas a mi puerta. Esta joya televisiva, que combina la comedia romántica con toques de drama que te dejan al borde del asiento, nos presenta a la adorable Eda YLDZ, interpretada magistralmente por la carismática Hande Erçel. Eda es una joven florista con sueños universitarios que se ven truncados por la cancelación inesperada de su beca. Justo cuando parece que su mundo se derrumba, el destino, caprichoso como siempre, la pone en el camino del enigmático y exitoso arquitecto Serkan Bolat, interpretado por el irresistible Kerem Bürsin. La trama inicial, aparentemente simple, nos presenta un contrato de compromiso falso, una idea que a primera vista suena a cliché, pero que en realidad es el punto de partida para una montaña rusa de emociones. Las situaciones hilarantes que surgen de esta farsa son solo la fachada de una historia mucho más profunda, donde la tensión romántica entre Eda y Serkan se va cocinando a fuego lento, hasta que explota en una química que traspasa la pantalla. Vemos cómo su relación evoluciona de un simple acuerdo comercial a un amor apasionado y complejo, salpicado de obstáculos que ponen a prueba la fortaleza de sus sentimientos. Lo que hace que Sencalcap sea tan relevante para nuestro tema de hoy, es precisamente esa química innegable entre Hande y Kerem. Esas miradas que parecen comunicar universos enteros, esas escenas que te hacen suspirar y te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora son las que nos han mantenido pegados a la pantalla episodio tras episodio. Pero la serie no se limita al romance. También explora temas como el crecimiento personal, la importancia de los sueños y la superación de los obstáculos. Vemos cómo Eda y Serkan evolucionan como personas, enfrentando sus miedos y descubriendo sus verdaderos anhelos. Y por si fuera poco, la relación entre los actores principales traspasó la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno mediático que hizo que la serie se volviera aún más comentada y amada por el público. Los rumores de un romance real entre Hande y Kerem añadieron un ingrediente extra de drama, generando una expectación que no hizo más que aumentar la popularidad de la serie. Esa sensación de que estábamos viendo una historia de amor no solo en la ficción, sino también en la vida real, es una de las razones por las que Sencalcap ha dejado una huella tan profunda en el corazón de sus seguidores. Ahora vamos a cambiar de registro y sumergirnos en una serie que nos muestra el lado más oscuro y retorcido del amor, asterisco asterisco Yalan asterisco asterisco, o Golden Boy, como se conoce internacionalmente. Esta producción nos adentra en la vida de Ferit Koran, un joven heredero, rico y consentido hasta la médula, interpretado por el talentoso Mert Ramazan Demir. Ferit, acostumbrado a vivir la vida sin restricciones, se ve obligado a casarse con Seyran, una joven humilde y de carácter fuerte interpretada por Afra Saraolu, como parte de un acuerdo familiar. Desde el primer instante la tensión entre ellos es palpable, pero no es una tensión de amor romántico, al menos no al principio.
Ferit, que siempre ha tenido todo lo que ha querido, ve a Seyran como un obstáculo en su vida de privilegios, una pieza más en el juego de su familia. Seyran, por su parte, se resiste a ser un mero objeto en la vida de Ferit, y lucha por su independencia y sus ideales. Sin embargo, y como suele suceder en las mejores historias de amor, los sentimientos empiezan a aflorar entre ellos, pero no de una manera fácil o convencional. Aquí es donde la trama se pone realmente interesante y por momentos perturbadora. El amor se mezcla con el resentimiento, la venganza, los celos y la lucha de clases. Yalan es un drama en mayúsculas, que explora las complejidades de las relaciones familiares y el amor en un contexto de tradición y modernidad. Ver a Ferit al borde del precipicio, batallando contra sus propios demonios y la presión de su poderosa familia, es una experiencia fascinante que te deja pegado a la pantalla. Es una montaña rusa de emociones que no te permite ni un segundo de respiro. La serie también se distingue por abordar temas sociales relevantes como el machismo, las diferencias de clase y las consecuencias de las decisiones familiares. Esto la hace aún más atractiva e invita a la reflexión, convirtiéndola en un fenómeno televisivo que ha traspasado fronteras. Y si de pasiones prohibidas hablamos, no podemos dejar fuera de nuestra lista a ***Askmemnu***, traducida al español como Amor Prohibido. Esta serie, aunque tiene sus años, se ha convertido en un referente absoluto en el género del drama turco. La historia se centra en la relación adúltera entre Belul, un joven mujeriego y sumamente carismático interpretado por el talentosísimo Kuantatltu, y Biter, una mujer de belleza hipnotizante pero profundamente infeliz, interpretada por la impecable Beren Saat. Biter está casada con Adnan Ziyagil, un hombre mayor, rico y respetado, pero al que no ama, y que resulta ser el tío de Belul. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer encuentro, una fuerza magnética que los atrae inevitablemente. A medida que la serie avanza, esta tensión se transforma en un torbellino de emociones incontrolables que los arrastra a un abismo de pasión y deseo. Askmemnu es una serie intensa donde cada mirada, cada roce, cada palabra está cargada de significado y pasión. El amor prohibido que se desata entre Biter y Belul es como un volcán en erupción, que destruye todo a su paso, incluyendo sus propias vidas. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la ambición, y nos muestra cómo el amor, en su forma más tóxica y enfermiza, puede convertirse en una fuerza autodestructiva. Lo interesante de esta serie es que, a pesar de ser un melodrama, también tiene elementos de thriller psicológico, que te mantienen pegado a la pantalla intentando desentrañar los misterios que se esconden tras cada personaje y cada decisión. Sin duda, es una serie obligatoria para los amantes del drama turco en su máxima expresión. La producción es de primer nivel, con vestuarios impresionantes que te transportan a la alta sociedad turca de principios del siglo XX, y escenarios que te sumergen en un mundo de lujo y opulencia. Askmemnu es una joya televisiva que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas y sigue siendo objeto de estudio y análisis hasta nuestros días. Y para cerrar este recorrido por el lado más intenso del drama turco, no podemos dejar de mencionar ***Karasevda***, conocida en español como Amor Eterno. Esta serie es un testimonio del poder arrasador del amor y de cómo el destino puede entrometerse en las vidas de las personas de formas inimaginables. La historia nos presenta a Kemal Soydere, interpretado por el carismático Burak Özçivit, un joven ingeniero de clase media que se enamora perdidamente de Niansezin, interpretada por la talentosa Neslihan Atagul, una chica de la alta sociedad. Su amor es tan fuerte que parece capaz de superar cualquier obstáculo, pero la vida, en su infinita complejidad, se interpone en su camino. Karasevda es una serie que te hace sentir todas las emociones al máximo: el amor, la pasión, la tristeza, la frustración, la rabia y la desesperación. Los protagonistas luchan contra viento y marea para estar juntos, pero las circunstancias parecen conspirar constantemente en su contra. La serie es una montaña rusa emocional que te hace reflexionar sobre los límites del amor y hasta dónde serías capaz de llegar por la persona amada. La química entre Burak y Neslihan es sencillamente magnética y te hace sentir cada uno de los momentos que atraviesan sus personajes, desde la felicidad más absoluta hasta la tristeza más profunda. La serie se destaca por su narrativa intrigante, sus personajes complejos y su desarrollo de la trama que te mantiene pegado al sillón sin poder apartar la mirada de la pantalla. Es un ejemplo perfecto de cómo una serie puede combinar de manera magistral romance, drama y suspenso. Además, la banda sonora de la serie es absolutamente increíble, y te sumerge aún más en la atmósfera de la historia. Karasevda es una serie que te marca,
que te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor, el sacrificio y la lealtad. Bueno, mis queridos adictos a las telenovelas turcas, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy a través del universo del drama y la pasión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por estas 4 series que nos han dejado sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hemos sido testigos de amores prohibidos, pasiones al rojo vivo, corazones rotos y personajes que viven al límite de sus emociones. Y todo esto en una sola tarde. ¿Se puede pedir algo más? Hemos explorado cómo el amor puede ser una fuerza destructiva, pero también cómo puede inspirar a las personas a luchar por sus sueños y a superar los obstáculos. Y estas series, sin duda alguna, nos han dado mucho para pensar, para sentir y para reflexionar. Ahora, me encantaría saber qué les han parecido estas series. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál los dejó con el corazón en un puño? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de estas producciones que nos hacen suspirar, llorar y gritarle a la pantalla. Además, si conocen alguna otra serie que encaje con este tema, no duden en recomendármela. Siempre estoy buscando nuevas historias para compartirlas con ustedes. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. No olviden darle me gusta si les ha gustado el contenido, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al activar la campanita estarán al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, pasión y telenovelas turcas. Hasta la próxima.